Que las mamás no decimos mucho por el tema del juicio y la crítica. Si uno se queja, ¿por qué te quejas? Tú querías tener un hijo, no querías hijos, ¿para qué te metiste? Muchas mujeres están en este manifiesto de apropiarnos de nuestro cuerpo. A veces parece una misión imposible. La escritura es una forma de resistencia y creo que eso hace que ocupemos espacios que antes nos eran oprimidos o negados. Podemos ser locas, pero ser locas porque confrontamos, ser locas porque nos cuestionamos, porque no seguimos las reglas, porque ponemos límites, porque nos rebelamos ante lo que nos dicen que debemos ser. Creo que la escritura es sanadora y tenemos que empezar a apropiarnos primero de nosotros, de nuestra voz, y luego empezar a hacer apropiarnos de los otros espacios. Sean bienvenidas a este primer encuentro entre escritoras, realizado y organizado como parte de la tercera convocatoria literaria de Sala de Escritoras. En esta ocasión queremos abrir el diálogo acerca de la locura. Y la locura entendida desde los universos simbólicos de cada una de las autoras que participan en esta convocatoria, pero sobre todo desde un lugar específico, la apropiación de las cuerpas como lugares donde convergen mecanismos de opresión y de violencia hacia las mujeres desde distintos discursos. Uno de ellos, por ejemplo, el médico, donde se llega a patologizar cualquier comportamiento que vaya en contra del sistema, que confronte el ejercicio de poder, sobre todo patriarcal, que lleva a las mujeres a introyectarlos y a normalizarlos. A lo largo de este encuentro vamos a dialogar acerca del tema, pero también a escuchar a cada una para conocer cuáles son sus sentipensares y cuáles son sus inquietudes. Buenas noches a todas. Mi nombre es Alejandra Bautista, soy de Colombia. Bueno, contarles que el texto que envié se llama Miradas en mí. Lo escribí hace un tiempito ya bastante largo, digamos 3, 4 años. Y lo escribí en un momento, como tú hablabas ahorita, un momento de locura interna. Soy mamá, tengo una niña de 10 años y tengo mellizos que acaban de cumplir 5. Entonces, en ese momento de maternar, muchas situaciones, a pesar del involucramiento del padre, nos toca solas. Entonces, esos momentos en los que nos toca solas y que nos toca enfrentarnos sin la ayuda de nadie, porque nos toca es a nosotras, y sin una red de apoyo, digamos, de mujeres que entienden esas situaciones, entonces como que entra en choque el tema de ser buena mamá, pero a la vez no dejar de ser mujer y no dejar de ser productiva, y a la vez tener tiempo para descansar. Entonces como que todo era una mezcolanza de emociones y de sensaciones que me llevaron a escribir lo que escribí. Eh, lo leí obviamente antes de enviarlo, lo volví a leer hoy varias veces, y es como reencontrarme con esa Alejandra que fui hace unos años, que estaba como en un momento de desesperación donde yo decía, ¿cuándo va a parar esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo voy a descansar? Y también me encontraba en ese momento, o sea, al leer encontraba que también había una parte de mí que le gustaba estar ahí en ese momento, que lo disfrutaba y que lo había querido y lo había planeado y que lo estaba disfrutando. Entonces era como esa dualidad entre lo que quiero, pero lo que no quiero, y lo que debo hacer, pero que no tengo ganas de hacer en este momento. Y como esa lucha de sentimientos y de emociones que me generaba el estar sola en muchas de esas situaciones. Entonces es un escrito, no es muy largo, es corto, y es como exorcizar esas dos partes de mí que en ese momento me habitaban, como la ira y el amor. O sea, dos emociones, dos sentimientos muy contrarios, pero que estaban los dos en choque en ese momento por la situación de encontrarme sola en muchos aspectos. Entonces lo voy a leer. Se llama Miradas en mí.
Dos caras se miran cuando la luz se va, cuando la noche abraza los miedos, cuando el silencio se hace rey y la algarabía se esconde entre las sábanas. Una cara sonríe, con una pequeña lágrima que se asoma y se pierde ante el parpadeo constante de unos ojos que se niegan a liberarla. No le está permitido estar cansada. Me mira con el cansancio acumulado de los llantos ajenos, la piel manchada y los senos agrietados. Susurra la satisfacción que le da el haber ganado por un día más la batalla. Me mira con el amor infinito que vive desbordándose y creciendo a cada momento, y viendo crecer, y conteniendo, y calmando, atendiendo y amando. Me mira con compasión, mas no con lástima, porque sabe lo difícil que es, lo valiente que he sido, pero sobre todo en lo fuerte en que me he convertido. Me mira con orgullo porque a pesar de todo he podido continuar. Me ve intentarlo de nuevo, pedir perdón, rehacerme de los pedazos que caen de mí entre los juguetes durmiendo en el suelo, y mis sueños aplazados mientras vuelvo a ser yo. La otra cara se ríe ante mi mirada recelosa, una risa burlesca que se va remolinando dentro del corazón y que de a poco va acrecentando un leve sentimiento de ira, rabia por las horas sin dormir, por las ganas de estar sin nada, de dejar la responsabilidad sobre la almohada. Me hace cosquillas en el estómago, con la intención de hacer que la furia grite y vuelva a aparecer, y explote, e incluso piense en dejar todo a la suerte. Respiro, miro el amor, le doy un beso a la ira y le deseo buenas noches a las dos. Hace unos meses tuvimos un club de lectura con otras escritoras y uno de los temas fue la maternidad o las maternidades y cómo se viven desde la no romantización, desde lo convulso que puede ser el maternar, que dentro del proceso está siempre el deseo de reencontrarse con una misma, de no olvidarse de una misma. Y me parece muy importante lo que nos compartes. Las maternidades y la locura no están tan alejadas, me parece. Y no están alejadas porque tienen que ver con los sentipensares, con la manera en la que contamos nuestra historia como mujeres, con las violencias que también nos atraviesan desde ese lugar y con la apropiación de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos alrededor de algo tan complejo como lo es el maternar y el deber ser. El deber, el ser buenas madres, también ser buenas esposas, y lo somos, y ser buenas mujeres, y en medio si también somos profesionistas o también laboramos en otro lugar, pues también ser. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa ira que cuenta tu texto? ¿Cómo le hacemos para que no nos acabe? Y creo que es importante ponerlo sobre la mesa, pero quiero abrir el micrófono para las demás, para que nos cuenten qué pensaron, qué sintieron, cómo lo viven. Ale, pues muchas felicidades. Es muy intenso tu texto. Yo no soy mamá, pero tengo muchas amigas y familiares que han pasado por la maternidad y de repente no se habla mucho de estas cosas, ¿no? Incluso de la depresión postparto, que es algo al parecer muy común y que antes no se hablaba. Pueden ser cosas pues muy intensas, ¿no? Esta dualidad que comenta, sentimientos tan fuertes y tan opuestos. Entonces, muchas felicidades por tu escrito. Muchas gracias, Brenda. Digamos que las mamás no decimos mucho por el tema del juicio y la crítica. Entonces, si uno se queja, ¿por qué te quejas? Tú querías tener un hijo. Si no querías hijos, ¿para qué te metiste? Si no lo haces es porque eres mala mamá. Entonces, como que muchas veces uno se guarda esas cosas y en mi caso no lo decía precisamente por eso. Entonces, en ese momento en que me di cuenta en que no podía contarle a nadie cómo me sentía, mi salvación fue la escritura. Entonces yo, una lagrimita a escribir y a seguirle.
Y digamos que eso fue como esa tabla de salvación para poder sobrellevar esos días como de tanta carga física y emocional y mental y como esa culpa que siempre estáis diciéndole porque se queja, si usted lo quería, o porque se queja si lo tiene todo, o porque se queja si puede dormir más adelante, o ya durmió mucho cuando estaba más joven. Entonces, digamos que a pesar de todo eso, sí, la escritura fue como ese momento de liberarme y de sacar todas esas cosas que me hacían sentir como reprimida. Entonces, hubo momentos en que lo hacías a través como de la escritura de catarsis, donde como que exorcizaba todo, y momentos donde me dedicaba a escribir como tipo relatos o tipo poesía, así de verso o prosa, y eso fue lo que me salvó también la escritura. Decía Rosa Beltrán que la escritura es como ir a terapia o ir como estar con el psicoanalista, porque uno cuando escribe tiene la posibilidad de verse a sí mismo y de hacerse preguntas, de reconocerse desde ese lugar, desde la escritura, como dice Ale. Y yo siempre he creído que la escritura es un gran camino para la sanación, también para conocernos, para poner en la hoja los miedos, los secretos que no le contamos a nadie, las incertidumbres que tenemos. Y, y sobre el tema de la maternidad, recuerdo, hay dos escritoras que me gustan mucho. Una es periodista, Isabel Navarro, es española, y, y otra es Silvia Plath. Pero ambas tienen textos muy fuertes sobre la maternidad, que fueron muy señalados en su momento, porque justamente plantean la idea del parto, como dice Isabel Navarro, no es un lugar donde quisiéramos estar. Es cruel, está plagado de mucha violencia, violencia obstétrica, sobre todo Isabel lo denuncia en su poema, y ella dice que mientras alguien está dando vida, también se está muriendo en ese momento, ¿no? Del dolor, y ella eh, plantea la posibilidad de hablarlo, y Silvia Plath también lo menciona desde el lugar precisamente de lo que decía Ale, el poder decir no quiero esto, no me gusta lo que estoy viviendo, ¿sí? En maternando, y que te señalen por simplemente decir lo que te duele. Como decía Brenda, abrir el diálogo también sobre el tema de la depresión postparto, que lleva a muchas mujeres también al suicidio, a sentirse solas. ¿Alguien más que quiera continuar con su texto? Bonitas naturales. Un estudio sugiere que muchos hombres prefieren mujeres con maquillaje ligero o natural. El artículo, así como los comentarios que generó, se los voy a pasar, les paso una liga para que los puedan revisar. Las mujeres, entre muchas de las cosas que debemos ser bonitas naturales. Bonitas naturales, pero sin vello en las axilas, piernas y cara. Bonitas naturales, pero el cabello sin orzuela, sin canas. Bonitas naturales, pero con las pestañas enchinadas, pero caras no pálidas, pero sin la piel grasosa. Si nos ponemos maquillaje debe verse natural, que no se note, pero lo suficiente para que tape las ojeras y los poros abiertos. Bonitas naturales, pero con los labios carnosos y rojizos que se antojen morder. Bonitas naturales, que comamos de todo, que no seamos remilgosas, pero que no estemos gordas, pero que no estemos flacas, que tengamos la carne donde debe estar. Bonitas naturales, que nos arreglemos y saquemos provecho a nuestras virtudes, pero no mucho para que no nos veamos vulgares, pero no muy poco para que no nos veamos fodongas. Que nos arreglemos, pero que no nos tardemos mucho tiempo. Bonitas naturales, que tengamos hijos, pero que no se pierdan ni nuestra figura ni nuestra firmeza. Que cuidemos a los hijos y a la casa, pero no descuidemos a la pareja. Bonitas naturales, que no envejezcamos, y si nos operamos, que no se note. Así de fácil. Qué bueno que nos explican cómo ser bonitas naturales. Nuestras vidas y las expectativas que caen sobre ellas son más una carta de deseos o traje a la medida fabricada para
por y para los hombres, que una vida diseñada por y para nosotras. Estamos locas por querer hacer las cosas diferentes. Estamos locas por cuestionar si se adapta a nuestros deseos y necesidades, el concepto de belleza que nos ponen. Tal vez no estamos locas, tal vez solo estamos felices y cómodas. Este texto surgió a raíz de justo de que leí este artículo que sugería que a los hombres les gustan las mujeres bonitas, naturales. Me metí a ver la liga, a ver qué era lo que comentaban y los comentarios, o sea, me horrorizaron. Era espantoso porque efectivamente los hombres decían, ay, sí, bonitas, naturales, pero pero también que se hagan algo, porque también luego nada más salen de bañarse y se salen así. Y había quien decía, sí, bonitas naturales, porque luego se maquillan mucho y uno queda como como un chocolate sellado, ¿no? Que cuando lo abres, por fin, cuando amanecen, ya no están bonitas. Y pensaba, claro, o sea, como, ¿en qué momento ellos creen que traer los ojos azules o con brillitos creen que es una parte natural nuestra, ¿no? ¿O por qué tendría que ser nuestra responsabilidad estar naturales, bonitas, lo más cercano a cómo vas a despertar para que ellos vean si sí se van a quedar contigo el resto de sus vidas, ¿no? Si sí quieren amanecer contigo o, o cómo se atreven a decir, bueno, me impresionaron mucho los comentarios, bonitas naturales, pero que se cuiden, porque hay unas que salen, que siempre andan en pants, ¿no? En chanclas, en esas chanclas feas, las Crocs, y bonitas naturales, pero que se peinen, o híjole, o sea, había cosas súper horribles, y de repente a mí me impresionaba mucho cómo no les da pena opinar esas cosas, o sea, escribirlas, ¿no? A veces es, bueno, no sé, a mí me horroriza ver hasta dónde llegan las personas. Muy cercano a eso, eh, una chica con sobrepeso, que es una influencer, salió a marchar el 8M y ella decía que es violencia, que te pidan, que la juzguen solo por su peso, en cuanto a salud. Y los comentarios también eran espantosos, o sea, de verdad no sé por qué permitimos como sociedad hacer eso, o sea, en qué momento nuestra libertad de expresión, para eso queríamos libertad de expresión, para eso queríamos espacios para hablar, para decir esa serie de cosas ofensivas o no medir lo que decimos y pensar que del otro lado hay una persona que puede escuchar, sentir lo que le estamos diciendo. O sea, me pareció muy triste y por eso surgió este texto para porque me impresionó mucho ese artículo y cuando me metí a ver los comentarios todavía me impresionó. A mí me parece un gran texto, me parece que es un texto atemporal, porque puede funcionar en cualquier momento y en cualquier situación. Yo considero que el tema ahorita, primero, el tema de sentir, de sentirnos de esa manera, es por el tema de que nos han convertido en objeto desde hace mucho tiempo. Entonces, a una mujer se le juzga si es alta, si es bajita, si es gorda, si es flaca, si tiene los ojos oscuros, si se maquilla, si no se maquilla, si va al gimnasio, si no va, si hace mucho malo, si hace poquito malo, si come bien es malo, si come mal es peor, si tiene amigos es terrible, es muy mala reputación, pero si no tiene amigos, entonces también, si es tímida, malo, si es extrovertida, y a un hombre no le pasa lo mismo. A un hombre no lo juzgan de esa manera, a un hombre no le exigen tanto como le exigen, nos exigen a nosotras. Entonces me parece un gran escrito, como te digo, me parece que es atemporal y que deberíamos tenerlo presente todo el tiempo para hacernos valer, no solamente por el tema físico o por cómo nos comportamos, sino por la esencia de lo que somos. Y también para mostrar que tenemos que tener empatía, sobre todo con las mujeres, que tenemos que tener sororidad, porque si no la tenemos, entonces, ¿cómo vamos de alguna manera, a lograr más avances en el tema del feminismo? También me parece es un texto donde no hay como este punto medio, ¿no? Para las mujeres, de pronto el de, sí, bonita, natural, pero no nos dan tregua de pronto también la sociedad y estos estereotipos tan cargados donde nos quedamos acorraladas entre, bueno, entonces
en dónde sí quedo, ¿no? Dónde sí pertenezco, cuál es quizás como lo que me represente a mí, y lo que me representa a mí a veces no encaja con lo que dicen todos, y eso genera a mí en lo personal como esta eh, confusión de pronto de identidad, ¿no? De pronto es como estoy cómoda conmigo, pero allá afuera me están diciendo que no estoy siendo lo suficientemente femenina no encajo con los estereotipos que marcan o buscan, ¿no? Esta mirada masculina donde pues te terminan cosificando, porque al final también esa parte, aunque uno está constantemente pues deconstruyéndose, no deja de hacer ruido y a veces también de lastimar pues ese tipo de comentarios, ¿no? Que aunque una, no sé, intenta buscar, informarse, como dicen ahora, empoderarse también, es difícil porque al final también toca fibras que duelen, que de pronto eh, es ese ruido tan potente no hace que genere inseguridades en mí, ¿no? Entonces creo que esto que hablas de bonita natural es como, no hay tregua, o sea, no hay un punto medio y eso es lo que creo que muchas mujeres estamos buscando, ¿no? Que podamos tener esa libertad de poder elegir cómo vestimos, cómo nos arreglamos y la libertad de habitar nuestro cuerpo, ¿no? Y creo que, pues como bien lo decía Ale, es atemporal porque desafortunadamente esto no es algo que sea nuevo, ¿no? Y que a pesar de que constantemente, pues, muchas mujeres están en este manifiesto de apropiarnos de nuestro cuerpo, a veces parece una misión imposible, ¿no? Pero que escritoras como tú sigan señalando eso, pues también le da visibilidad y decir esto sigue estando presente, esto sigue doliendo, esto es incómodo y como es incómodo, yo lo hablo, ¿no? Entonces creo que pues me gustó tu texto y muchas gracias por compartirlo. Hace unos días platicaba con otras escritoras y planteábamos la pregunta de si estamos locas o estamos hartas. Platicábamos acerca de cómo precisamente todos hablan de nosotras, todos buscan una voz para hacerlo y terminan por llevarnos al hartazgo, terminan por contar historias que no son propiamente de nosotras, donde terminamos siendo las villanas de una historia, pero también terminamos siendo invisibilizadas, terminamos eh, tratando de cubrir esos estereotipos que mencionas, Brenda, en tu texto de ser bonitas. Eh, ¿quién, ¿Quién dice que es bonito? ¿Desde dónde estamos mirando el ser bonito o bonita? ¿Bajo qué reglas? Y siempre terminamos, sí, como lo mencionan cada una, siendo cosificadas y siendo sexualizadas a partir de las necesidades de otros, a partir de un discurso que se generaliza, que se normaliza, que se institucionaliza y que terminamos viéndolo no solamente en las redes sociales, lo vemos en la televisión, en el cine, nos encontramos cuerpos o cuerpas de mujeres sexualizadas todo el tiempo. Ahorita que Brenda leyó su escrito, quisiera también comentar algo como mamá. Soy mamá de 5 años y sí, concuerdo mucho con lo que están diciendo, los comentarios que pues, nos cuestionamos muchas veces al espejo, como para quién es bonito, si para nosotros y para los demás. Ese tema en específico, desde chiquitas para que crezcan pues con más seguridad. Afortunadamente yo ahorita me he visto que mi hija me diga cosas raras, extrañas o de alerta de que se sienta mal con ella, con su cuerpo. Es una niña muy sensible también, ¿no? Y lo que también
ella me refuerza a mí, como que me da un poquito de mucho amor de propio. O sea, como que me hace recordar que cuando a veces no tengo nada en maquillaje, ya me cambié, o ya me bañé, o me voy a dormir, y ella me dice, ay, es que te ves bien bonita. Ay, es que esto. Y yo, pues, sé que te sientes muy bien que una niña, y que tu hija te lo esté diciendo, aunque tú te sientas, o sea, te acabas de ver al espejo y como tocaban el tema hace ratito de la maternidad, que te pierdes totalmente, estando en ese contexto de, ay, me siento de lo peor, perdí pues mi cuerpo que tenía antes, ya las canas, me están saliendo un montón, pues no sé, las ojeras, de que ya no duermes bien, la hinchazón por todo el cuerpo, etcétera, etcétera, y que tu hija te lo diga y lo ves sinceramente y bien bonito, o sea, como muy transparente, la verdad se siente bien y siento que gracias por cuestionarme, pues, también con este texto, y siento que deberíamos de reforzarles mucho a las niñas que están en su alrededor y que tengan a su alrededor, o hacer llegar textos bonitos para estas niñas que a veces sí, yo siento que, bueno, no, a veces siento que en esta era sí lo necesitan muchísimo más que antes nosotros. Sí, hola, yo soy Marisol y bueno, pues la verdad es que tengo muy poco escribiendo o intentando escribir y me he participado en cursos de escritura creativa, este, no sé, también aprender a escribir ensayos, relatos y como decía la publicación que no necesitabas experiencia, pues me animé a escribir y bueno, pues mi texto tal cual se llama igual, Yo la loca y dice así, dice, la palabra apareció muchas veces en mi vida, a veces como un susurro, otras como un golpe seco. Al principio creí que era una forma de decir que exageraba, que sentía demasiado, que hacía preguntas incómodas. Con el tiempo entendí que tenía otra función, poner un límite invisible. Cuando alguien decía loca, en realidad estaba diciendo no sigas, no cuestiones, no incomodes. También apareció cuando dije que la cocina no era el único lugar que quería habitar, porque crecer siendo mujer también significaba aprender a ocupar poco espacio, ser correcta, ser prudente, ser útil y sobre todo aprender que el cuerpo no era del todo propio, que el deseo era peligroso, que el placer debía esconderse. Pero en las entrañas, una sabe que eso no puede ser la única forma de vivir. Lo supe mucho antes de poder explicarlo. Era una sensación simple. Algo dentro de mí se resistía. Tal vez por eso esa noche estaba ahí, el corazón agitado, la mente inquieta. Estás loca, no vayas. ¿Y si te descubren? Y aún así crucé la entrada del motel. Él me sostenía de la mano, un hombre mayor que parecía tranquilo frente a mi tormenta interna. Entré caminando, no llevaba auto. Pensé que habría preguntas o miradas que delatarán lo que estábamos haciendo, pero no. El hombre del mostrador apenas levantó la mirada, anotó algo y nos indicó el camino, como si aquello fuera lo más cotidiano del mundo. Subimos las escaleras. Cada escalón parecía repetir las dudas que llevaba conmigo desde hacía tiempo. ¿Y si no le gusta mi cuerpo? ¿Y si soy aburrida? Pensamientos que no nacieron esa noche. En casa hacía tiempo que nadie me tocaba con deseo, y yo había empezado a creer que tal vez era por no ser suficiente. Al abrir la puerta vi la habitación, la cama enorme, una pequeña sala con bebidas sobre la mesa y un baño con paredes de cristal. Él se quitó el saco como con una calma que contrastaba con el ruido que yo llevaba adentro. Tomó mi bolsa, me pidió la chamarra y de pronto me sentí más ligera, como si también me quitara una parte de mis defensas. Entonces el cuerpo empezó a hablar. Entre mis piernas apareció una humedad tibia que me sorprendió. Durante años había aprendido a ignorar esas señales, a creer que el deseo pertenecía más a los hombres que a las mujeres. Pero ahí estaba.
Nos acomodamos en la cama y por primera vez en toda la noche, la mente dejó de pelear y algo dentro de mí estalló. No fue solo el cuerpo, fue más profundo, como si mi voz, que había vivido mucho tiempo escondida, gritara con euforia inesperada. Estoy loca, pero esta vez no era un insulto, era la sensación de estar viva dentro de mi propio cuerpo. Horas después, de regreso a casa, encendí la estufa. La flama azul apareció obediente, doméstica. Durante años pensé que ese era el único fuego que me correspondía cuidar, el fuego correcto. Pero mientras la miraba arder, recordé cómo unas horas antes mi propio cuerpo había encendido otro, uno que nadie me enseñó a nombrar, uno que durante mucho tiempo me dijeron que no debía existir. Y sonreí. Tal vez mañana volverían a decirlo. Está loca. Pero frente a esa llama entendí algo que hasta entonces nadie me había explicado. La verdadera locura no fue desear. La locura habría sido vivir toda una vida sin atreverme a encender ese otro fuego. Muchas gracias, Marisol. ¿Nos quieres contar el proceso detrás de tu texto? ¿De dónde surge? ¿Por qué surgen estas dudas que se plantea tu texto? Soy una persona que siempre está con su cabeza, ¿no? Con pensamientos van y vienen, ¿no? Hablando conmigo misma, ¿no? Entonces la escritura la encontré como ese desahogo de tantos pensamientos que tengo y que a veces no tienen respuesta, pero que al plasmarlos en una hoja o escribirlos, ordenan emociones, ideas, miedos, y también abren puertas que a veces no nos atrevemos a ver porque a veces, como compartían ustedes en sus textos, esas miradas, ¿no? Que te enjuician, que de pronto no debes de hablar de aquello y bueno, pues como a veces es esa sensación de estaré haciendo mal porque pues es un texto personal y esta parte de decir, y si estoy haciendo mal y si no debería de ser así, por tanto prejuicio, eh, por cómo deberíamos de ser las mujeres, lo que deberíamos de sentir, ¿no? Y atreverse a habitar mi cuerpo, pues creo que eso fue lo que fue callando todo ese ruido externo para poder vivirme y expresarme con lo que soy, ¿no? Sin tener que sentir remordimiento por lo que yo estoy disfrutando. Entonces, pues es parte del proceso creativo, ¿no? Del proceso que voy llevando en terapia, de lo que voy llevando de manera personal, el estarme descubriendo constantemente y eso es lo que va llevando pues mis escritos, ¿no? Realmente son más temas de lo que vivo, de los miedos o fantasmas que vengo jalando. Muchas gracias, Marisol. ¿Alguien que quiera compartirnos sus sentipensares? A ver, ¿vale? Pues primero que todo, felicitarte, Marisol. Es un texto muy, muy bonito. Eh, si dices que llevas poco escribiendo, no pares, porque en serio que tienes mucha madera para escribir. Eh, Me gustó mucho porque es que lo hiciste entre un monólogo y una crónica y me pareció muy genial la forma en que escribiste. Incluiste metáforas muy bonitas, el tema de el fuego, de asemejar el tema del fuego de la estufa con el fuego del interior me pareció una imagen muy, muy potente. Entonces, primero que todo, felicitarte, que no dejes de escribir, que sigas estudiando y participando en cuanta convocatoria encuentres, porque tienes muchísimo para dar. Y ya en la obra como tal, lo que tú dices, el tema de los prejuicios. Estamos cargadas de prejuicios por lo que ya hemos hablado previamente, entonces está en lo que debemos ser, en lo que la sociedad nos pide que seamos y que mostremos y en lo que de verdad queremos ser. Y nos juzgan por lo que queremos ser y nos alaban por los momentos en los que cumplimos con los estándares que la sociedad nos ha impuesto. Entonces esa forma de liberarse y de que cada una podamos encontrar ese fuego interior y que lo podamos sacar sin pena, sin miedo, sin vergüenza,
y sin temor a la crítica, me parece que es algo muy, muy importante de valorarlo y de tomar tu escrito como un impulso para que todas lo podamos hacer. Entonces, bien por ti y te felicito mucho. Me gustó. Muchas gracias. Gracias, Ale. Brenda. Pues sí, muchas felicidades, Mar. Estuvo padrísimo, al igual que Alejandra. Rescato mucho lo del fuego, de la estufa y tu fuego interno. Lo estaba notando así, me gustó muchísimo. Pues, bien importante como las preguntas que siempre surgen, ¿no? Y si le gustó, y si no le gustó, y si no soy suficiente. Y como comentaban hace rato, que tenemos que ser validadas, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no bajo nuestros juicios? ¿Por qué no bajo nuestras reglas? ¿Por qué tenemos que esperar a que nos valide alguien más? Y, y pues qué padre, la narrativa también me gustó muchísimo y pues muchas felicidades, me encantó. Muchas gracias, Brenda. Gracias. Qué poderoso me parece tu texto cuando plantea la apropiación del cuerpo, cuando toma el tema de la locura, regresando al tema central de cada uno de los textos, el tema de la locura precisamente para reapropiar el cuerpo o la cuerpa y sí, desde el deseo, pero también desde el autodescubrimiento, desde la confrontación con lo que se nos dice que debemos ser, lo que se nos dice que debemos seguir y que termina por construir miedos alrededor de nuestro propio cuerpo, de habitarlo, de sentirlo, de construirlo desde sus propias reglas, desde sus propios límites y desde sus propios horizontes también de necesidad y para disfrutarse como, como necesita ser disfrutado. Y me gustó mucho también, me gustó muchísimo tu texto, precisamente por eso, porque la idea de esta convocatoria es buscar caminos para la apropiación de los cuerpos o de las cuerpas, como a mí me gusta llamarla. Desde buscar universos simbólicos distintos para la locura, para que el llamarnos locas no necesariamente estemos haciéndolo desde esa violencia que ya de por sí nos habita también y que también vivimos todo el tiempo, sino hay un poema que me gusta mucho de Rosa María Rofiel y termina como locas rebeldes, ¿no? Locas mujeres ciertas. Y me parece muy lindo la idea que ella tiene acerca de la locura, de podemos ser locas, pero ser locas porque confrontamos, ser locas porque nos cuestionamos, porque no seguimos las reglas, porque ponemos límites, porque nos rebelamos ante lo que nos dicen que debemos ser. Y cada uno de los textos que revisamos hoy tienen eso, tienen esa búsqueda por contar otras historias, por construir otras narrativas, donde, donde se cuestiona, donde se confronta el, el sistema y los modelos que nos venden y los discursos que se extienden a todos los niveles de nuestra vida. Y yo les agradezco a cada una por estar aquí, por su participación, por la confianza nuevamente, por mandar sus textos. Me gustaría hacerles una última pregunta. ¿Cómo considera cada una que deberíamos trazar el camino
o la transformación hacia construir un nuevo concepto, una forma de ver la locura de las mujeres? Yo creo que básicamente atreviéndonos a romper paradigmas, a romper esquemas, a hacer las cosas distintas y no simplemente escribir para agradar a los demás, para que los demás, lo que tú decías hace un momento, escribir para que nos lean, escribir para que nos publiquen. Sí, me parece muy interesante, muy bacano, muy chévere poder ser publicado, pero hacerlo más por romper los paradigmas y por darnos seguirnos ganando ese puesto que ya otras mujeres eh, han trabajado y se la han guerreado para como levantar la voz de las mujeres. Entonces, seguir escribiendo, pero no escribiendo lo que te decía, por agradar, sino por, eh, por hacer cosas distintas, por hacer cosas innovadoras, por romper esos paradigmas y por hacernos valer como seres humanos y como mujeres que somos valientes, resilientes, empáticas eh, y que queremos tener un puesto de mayor importancia en la sociedad, no solo la que está para agradar. También coincido con Ale, ¿no? De poder estar siempre en esa búsqueda de no quedarnos con lo que lo que socialmente nos dicen y que nos marcan como límites. Y también creo que lo que decías como el camino, creo que la escritura es una forma de resistencia y creo que eso hace que ocupemos espacios que antes nos eran oprimidos o negados, y también a través de resignificar eh, esto de la locura, como también les mencionaba, de incomodar. O sea, creo que eso es lo más importante. También cuando escribimos incomodamos, porque el sistema no le gusta que lo cuestionemos, no le gusta que señalemos con lo que no estamos de acuerdo. Y entonces, cuando escribimos, cuando nos atrevemos a tomar ese lapicero o donde escribamos, creo que nos da la oportunidad también de visibilizarnos nosotras y darnos voz para empezar a ocupar esos espacios. Así que yo lo podría resumir en resistencia, porque creo que es esa, como mujeres sobre todo, estamos todo el tiempo yendo contra un sistema, yendo contra prejuicios, contra estereotipos, y se trata de resistencia nada más, ¿no? Y de sostenernos como mujeres, y a veces quizás hay aliados, ¿no? Pero generalmente creo que desde ahí, desde la resistencia, como un acto simbólico. Creo que es muy sanador escribir. Creo que a veces nos guardamos muchas cosas con las que estamos inconformes y podemos empezar escribiéndolas y empezar a vernos desde afuera. No sé si les pasa a ustedes que cuando alguien les cuenta un problema es bien obvia la solución así de ahí, pero si la solución está ahí, o sea, solo haz esto, ¿no? Y cuando nosotros tenemos el problema, le damos vueltas y vueltas y nunca sabemos cómo resolverlo. Y de repente si lo escribimos, podemos vernos desde afuera y entonces podemos ver las cosas y ya lo vemos objetivamente. Podemos decir, ah, ahí estaba, ¿no? Tan fácil que era y nos guardamos muchas cosas. Entonces creo que la escritura es sanadora, es resistencia, como comentaba Mark, es terapéutico y tenemos que empezar a apropiarnos primero de nosotros, de nuestra voz y luego empezar a hacer apropiarnos de los otros espacios, como salirnos, nuevamente citando a Mark, ¿no? Salirnos de los espacios que nos dijeron que, por ejemplo, de la cocina, ¿no? Digo, no tiene nada de malo, ¿no? Es nada más la situación de salirnos del espacio que nos dijeron que nos tocaba. Y creo que podemos empezar con la escritura. Gracias por sus textos, gracias por la confianza, por enviarlos. Ha sido muy lindo, muy liberador, también muy emocionante escuchar a cada una. A mí me gusta mucho hacer ese tipo de encuentros porque no es lo mismo cuando una lee el texto a cuando lo escucha de la voz de cada una de las autoras.
porque lleva su esencia, lleva su fuerza. Siempre es muy lindo todo lo que se mueve cuando se publican los textos y otras mujeres, otras escritoras se identifican con los textos y los comparten y es muy bonito. Se trazan caminos muy mágicos entre escritoras y yo les aplaudo mucho, las admiro demasiado. Gracias nuevamente por tomarse el tiempo, por aceptar esta invitación. Recordarles que esto es sin fines de lucro. Sala de Escritoras no intenta ni tomar los derechos de sus textos, ni tampoco cobrar por ello. Es simplemente una manera de divulgar el trabajo de cada una de las escritoras y corresponder a esa confianza, porque creemos que en la medida en la que seguimos divulgando el trabajo de mujeres, podemos también crear historias distintas, historias en las que no se nos digan que las mujeres no escriben o que las mujeres no tienen derecho a hacerlo. Agradecerte, Jackie, por este espacio, por la creación de este espacio. Ha sido un gusto conocerlas, un gusto escucharlas. Ha sido una charla enriquecedora y espero que nos volvamos a encontrar en el camino. Sería un honor volver a leer sus escritos. Gracias, Jackie, por el espacio y por Sala de Escritoras. Es un espacio que sigo y me gusta mucho. Siempre me ha parecido súper interesante y qué padre poder participar esta vez. Entonces, pues muchas gracias. Pues yo también me voy muy agradecida por conocerlas, por compartir sus escritos y también contigo, Jackie, por dar la oportunidad de abrir este espacio, porque pues a veces también intimida, ¿no? Exponerse y da vulnerabilidad también, pues compartir un texto y el espacio lo fuiste llevando de una manera tan empática, tan como de amigas, entonces me sentí muy segura y muy acompañada por este espacio, así que gracias por crearlo. Muchas gracias. Pues es de ustedes, y ustedes lo crearon, ustedes lo llevaron a esto y yo les agradezco de nuevo. Siempre soy muy repetitiva, parece que soy muy repetitiva en el agradecimiento, pero es completamente real. Agradezco mucho cómo van llevando estos encuentros. Cuídense mucho, estamos en Muchísimas contacto gracias. y pasen una muy bonita noche.